Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Slow Albert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 69. Mirko no podía decir que no había esperado esto, especialmente después de lo ocurrido la noche anterior. Si bien podía decir activamente que tenía una pelota mientras ella y Shirou luchaban, fue visto como una mancha de la sociedad de héroes por uno de los 5 héroes principales que no pudo llevar a Shirou ante la justicia. Sin embargo, de todo esto, parte de la noche que había sido ampliamente aplaudida fue el hecho de que evitó que Shirou comenzara el conflicto entre los dos en el tren lleno de gente donde inocentes podrían haber resultado heridos. Habiendo hablado con Shirou durante tanto tiempo como ella, Mirko tenía la fuerte sensación de que tal cosa nunca fue siquiera una consideración para él. Por mucho que la sociedad lo tratara como tal, ella no creía que Shirou fuera un villano. Lamentablemente, dado que no era un héroe, significaba que vivía dentro de un mundo gris con respecto a sus elecciones de estilo de vida. Mirko se cruzó de brazos mientras se sentaba en la sala de interrogatorios a la que había sido convocada en la comisaría local. Normalmente no se habría molestado si se tratara de un incidente menor. Dios sabe cuántas veces había ignorado descaradamente la citación anteriormente. Dado que Shirou era un objetivo de tan alta prioridad que se le había escapado entre los dedos, sintió que si no venía a dar su opinión, probablemente le darían un poco más que una palmada en la muñeca. Aún así, no era como si la policía pudiera retenerla activamente durante demasiado tiempo. Ella ya les había dado todas las respuestas que habían solicitado, hablando tan francamente como pudo mientras decía la verdad. Por supuesto, ignoró el hecho de que ella había permitido activamente que él saliera libre, más aún, se limitó a afirmar que él se había escapado después de haberla derribado. Si bien estaba estirando la verdad a niveles desconocidos, al final del día seguía siendo la verdad. Sus orejas se aguzaron cuando se abrió la puerta y un rostro familiar le trajo una sonrisa a los labios. «No puedo decir que esperaba verte hoy, Aizawa», dijo mientras veía al maestro cerrar la puerta detrás de él. «Usagiyama», dijo Aizawa mientras tomaba asiento frente a Mirko. «Entiendo entonces que esta parte está completamente fuera de registro», dijo Mirko. «Parcialmente», dijo Eraseread. «He leído el informe de la policía y he visto suficientes imágenes de anoche para saber todo lo que necesito». «Te estabas conteniendo». «Él también», afirmó Mirko. Él sabía que si los dos realmente nos soltábamos, esa estación no estaría en pie en este momento. «Eso no te da derecho a no detener al criminal», declaró Aizawa. «Como héroe profesional, puedes usar todas y cada una de las medidas necesarias. ¿Quieres que me convierta en un niño, un estudiante tuyo? Ya no es mi alumno. ¿Es por eso que es un criminal?» Aizawa no mordió el anzuelo que Mirko le tendió, como era de esperar. Mirko continuó. «Parece recordar una época en la que estabas bastante bien conectado con un puñado de justicieros, personas que usaban sus peculiaridades de una manera que alteraba el equilibrio entre héroes y villanos. No parecías tener ningún problema cuando las personas que infringían la ley lo hacían en tu beneficio. Esto es diferente». «¿En serio?», dijo Mirko mientras levantaba una ceja. «Tenemos un adolescente que no está usando su peculiaridad por razones nefastas, y la última vez que revisé los informes, estaba capturando criminales activamente para su propia diversión. Secuestró a un miembro de la Liga de Villanos durante un traslado de prisioneros. Por favor, tú y yo sabemos que él no habría hecho eso si Vlad King no le hubiera impulsado la idea. Antes de que preguntes cómo supe eso, culpa a Midnight». Aizawa rechinó ligeramente los dientes, sabiendo muy bien cuánto lamentaba su compañero maestro todo lo que había sucedido con respecto a su amigo. Para ella haberlo compartido con alguien cercano a ella no fue un giro inesperado de los acontecimientos. Eso no cambia el hecho de que Shirou actualmente tiene a su alcance a uno de los villanos más buscados.
Es tu antiguo alumno, no me mires para tratar de entender por qué hace lo que hace, se burló Mirko. Dado de lo que es capaz, creo plenamente que es más que capaz de mantener a raya a un criminal hasta que promulgue la siguiente parte de su plan. ¿Qué plan?, preguntó Aizawa, su mirada agudizándose. Diablos si lo sé, se encogió de hombros Mirko. Sin duda, él tiene algo en mente y probablemente lo descubriremos más temprano que tarde. Ya veo, dijo Aizawa mientras se levantaba del escritorio. En cuyo caso hemos terminado. Entonces soy libre, sonrió Mirko. A regañadientes, dijo Aizawa mientras sacaba un frasco de gotas para los ojos de su bolsillo y comenzaba a aplicarlas. Cuídate y si te encuentras con Shirou de nuevo, espero que no retengas nada. Mirko no tenía ninguna inclinación a hacer tal promesa. Eri observó cómo Rin enviaba ola tras ola de agresiones verbales a Shirou, quien, a todos los efectos, se sentó activamente allí y lo tomó. Aunque no podía entender todo lo que Rin había gritado a través de su diatriba, el consenso general era que Rin creía plenamente que Shirou era una idiota. Ella activamente no sabía que era posible llamar idiota a alguien de tantas maneras. Según Rin, lo que Shirou había hecho había sido más que arriesgado y que debería arrepentirse por lo que había hecho. Eri no estaba segura de cómo Shirou debía arrepentirse, pero estaba segura de que una vez que supiera lo que significaba la palabra arrepentirse, lo entendería mejor. Por ahora, aunque solo podía suponer que debido a que Shirou había sido un idiota, tenía que hacer algo para demostrar que no era un idiota. Eso parecía correcto. Oye, Eri, ¿quieres venir conmigo?, preguntó la brava mientras colocaba una mano reconfortante sobre el hombro de Eri. ¿A dónde vamos?, preguntó Eri. Observó cómo la brava dirigía su atención directamente a la conversación que tenía lugar frente a ellos. ¿Era siquiera una conversación si solo hablaba una persona? Un lugar para dejar que estos dos hablen de sus diferencias, dijo la brava. ¿Qué tal si vamos al sótano y me muestras cómo Stein te ha estado enseñando a usar un cuchillo? Eri no pudo evitar emocionarse con el hecho de que la brava había mostrado interés en su habilidad con un arma. Ella no sabía que la brava estaba tratando activamente de alejarla del cercano suceso doméstico entre Rin y Shirou. Todo lo que quería hacer era mostrar de lo que era capaz. Y ella mostraba sus increíbles nuevos movimientos que Stein le había mostrado. Midoriya se quedó afuera de la habitación de su amigo de la infancia, con el puño extendido y listo para golpear. Era una posición en la que había estado parado durante la mayor parte de 10 minutos. Todavía era relativamente temprano en la mañana, ya que Midoriya había querido hacer esto antes de que demasiados de sus compañeros de clase estuvieran despiertos y activos. Ni siquiera estaba seguro de si Bakugo estaba despierto. Por mucho que Midoriya quisiera entrar y hablar con él, no tenía idea de lo que diría. Tenía la intención de preguntar cómo era vagar por las calles cazando criminales mientras intentaba evitar la ley y al mismo tiempo. No es exactamente el tema de conversación más informal. Un suspiro escapó de los labios de Midoriya cuando bajó la mano y se alejó de la puerta. Estaba seguro de que Bakugo saldría a su debido tiempo. Solo tomaría un tiempo. Seguramente. Bajando las escaleras hacia la cocina, los ojos de Midoriya miraron hacia el lado donde Hiro estaba sentado en el sofá. De los tres que habían dejado para emprender su propia búsqueda rebelde, Hiro había sido la única que había salido de su habitación mientras Bakugo y Yaoyorozu permanecían encerrados. Alrededor de su cuello había un collar de acero, por poco favorecedor que fuera. A los otros estudiantes se les había informado que tenía la misma tecnología que usaban las prisiones para evitar el uso de peculiaridades. Bakugo y Yaoyorozu habían sido adornados con el mismo accesorio que no era de moda y ninguno de los otros estudiantes quería decirlo, pero estaban relativamente seguros de que servían como dispositivo de rastreo. También hubo rumores de que el director se había alegrado mucho más de lo que debería haber agarrado a los adolescentes con los collares. Si bien no tenía idea de qué decir frente a la puerta de Bakugo, lo mismo podía decirse de Hiro, que estaba sentado activamente en el mismo espacio que él. Al menos no era solo él a quien le resultaba incómoda la situación con Ochako en la cocina, revolviendo una taza de té mientras ella miraba a lo lejos. Parecía que estaba haciendo todo lo posible por no hacer contacto visual tanto como fuera humanamente posible. «Buenos días», dijo Midoriya.
Oh, dijo Ochako en estado de shock, casi derramando su bebida en el proceso, pero enderezándola antes de que cayera una gota. Buenos días, Midoriya. Lo siento, realmente no estaba prestando atención. Todo está bien, dijo Midoriya mientras se paraba detrás del mostrador cerca de donde estaba Ochako. Habló en voz baja. ¿Cuánto tiempo ha estado Hiro sentado allí? Ella ha estado sentada allí desde que me levanté, afirmó en el mismo nivel de susurro. No sé qué decir, pero si me voy ahora, las cosas se pondrán súper incómodas. También sería muy incómodo si pudiera oírte, dijo Hiro, volviendo la cabeza para mirarlos. El hecho de que no pueda usar mi Kirk no significa que haya perdido el sentido del oído. Oh, claro, lo siento, dijo Midoriya tímidamente mientras él y Ochako se sonrojaban ligeramente. Entonces, ¿ya están saliendo los dos o qué? Preguntó Hiro. Si los dos se habían sonrojado un poco antes, ahora era muy diferente, ya que Midoriya empujó su rostro entre sus manos mientras Ochako se encontraba más cerca del techo que del piso. Las viviendas eran un hervidero de actividad, como cabría esperar cuando se acercaba la hora del almuerzo. Shiro estaba trabajando actualmente en la cocina sin mucho cuidado en el mundo. El asalto verbal que le habían lanzado más temprano en el día aparentemente había desaparecido. Alrededor de la mesa del comedor, Stein estaba haciendo todo lo posible para parecer impresionado con lo que Eri le estaba diciendo sobre el tamaño de una araña que había visto en el sótano. Mientras Eri lo molestaba, la brava se sentó en su computadora portátil, escribiendo locamente mientras bebía gentilmente un té que él había preparado previamente. Dada su mirada disgustada, parecía como si su bebida no estuviera hecha con el estándar que le hubiera gustado. Con todo, Toga se sentía un poco fuera de lugar. Tanto por el hecho de que la habían dejado salir de su habitación en primer lugar como por el hecho de que se le permitió activamente sentarse a la mesa. Aún así, ella sabía cuál era su lugar y, aunque estaba en óptimas condiciones físicas, en el momento en que pensara en hacer algo que fuera visto como un posible ataque, se abalanzaría sobre ella en un momento. La única persona que no estaba en la habitación, y posiblemente la más aterradora, se podía escuchar en otro lugar mientras gritaba violentamente por teléfono. Si bien Toga solo podía captar la mitad de lo que se estaba discutiendo, y usó el término discutido a la ligera, parecía que ella no era la persona en la parte superior de la lista de ira de Rin. Dado como se había sentido Toga cuando había visto a Rin de una manera tranquila y serena, solo podía imaginar la presión que podía ejercer cuando estaba activamente enojada. Francamente, comportarse solo para evitar ese nivel de afirmación era lo mejor para ella. No tomes las noticias que querías escuchar, resumió Stein mientras Rin entraba a la habitación, claramente molesta. Solo me pregunto si valió la pena o no mantener vivos a esos fanáticos, si parecen tan ansiosos porque los maten, se burló Rin mientras se sentaba a la mesa resoplando, cruzando los brazos mientras lo hacía. Fanáticos. Repetido gentil. El Frente de Meta Liberación, asumió Stein. ¿Qué han hecho ahora? No es lo que han hecho, sino lo que podría suceder muy pronto, gimió Rin. Si es posible, ¿se nos podría dar algún contexto sobre quién es el Meta Frente de Liberación? Preguntó Gently mientras colocaba su té sobre la mesa. Como dije, son fanáticos, dijo Rin con desdén. Ya veo, dijo Gently, molesto por el hecho de que probablemente no obtendría más detalles sobre este grupo. Mirando hacia un lado, sus ojos se encontraron con los de la brava, quienes respondieron con un ligero gesto de asentimiento para hacerle saber que ella haría su propia investigación a su debido tiempo. Entonces, ¿por qué, o supongo que, más apropiadamente, cómo están estos fanáticos a punto de suicidarse? La bruja y yo destrozamos su ciudad una nueva hace un tiempo, afirmó Stein. Intentaron provocarnos para justificar su razón de luchar. Si nos mataran mientras estamos diezmando sus filas, eso probaría sus creencias. Como puedes imaginar, no hicieron el trabajo. Recibimos un pago sustancial para dejarlos en paz. Déjalos en paz y déjalos vivir, aclaró Rin. Los he estado usando últimamente para vigilar a la Liga de Villanos. Espera, ¿me estás diciendo que sabes dónde está la Liga de Villanos? Preguntó la brava, cerrando de golpe su computadora portátil en el proceso.
Quería saber si estaban en la marcha aquí o no, así que he tenido a mis contactos vigilándolos, dijo Rin. Stein no pudo evitar reírse de que Rin se hubiera referido a decenas de miles de personas a las que había perdonado como sus contactos. Hay un pequeño pueblo cerca de donde se encuentran donde todos los ciudadanos son miembros del Frente Meta de Liberación. Su relación parece ser que si no nos matas y pagas por lo que quieres, no les diremos a los héroes dónde estás. Seguramente bromeas, se burló Gentle. La mirada que Rin le dirigió le informó que ella no estaba bromeando en lo más mínimo. ¿Qué hay de los héroes locales en el área? Seguramente habrían visto a los criminales en algún momento. Por supuesto que sí, los héroes son igual de corruptos y fáciles de comprar, se burló Stein. Son parte del frente, pero no te equivocas, dijo Rin encogiéndose de hombros. Sin embargo, el frente se está inquietando ya que actualmente no están impulsando su agenda. Están pensando en asaltar la liga. Donde incluso si logran sus objetivos, miles probablemente morirían en el proceso, si no más, analizó Stein. En la cocina, el golpe de un cuchillo contra un tajo se estrelló con más fuerza que cualquier corte hecho anteriormente, pero ninguno se atrevió a dirigir su atención a mirar al chef residente. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó la brava. Bueno, podemos darle al frente nuestra parte de la liga, dijo Rin mientras dirigía su atención hacia Toga, que se encogió en sí misma. Probablemente pagarían una gran cantidad para atraer a la liga a su casa, donde tendrían la ventaja. Donde miles o más aún morirían, dijo Gentle, interviniendo antes de que Stein lo dijera. Entonces, podemos filtrar la información a una de las agencias Zero, tal vez a ese compañero de Endeavor, y dejar que se ocupen de eso, dijo Rin. Si hacemos eso, todo lo que significa es que el ciclo continúa. Los héroes derrotan a los villanos, los medios tienen un día de campo y esperamos a que el próximo grupo comience a aterrorizar al país donde todo volverá a empezar. Entonces, ¿qué pasa si los sacamos?, preguntó Gentil. Entonces justificamos la razón del Frente Meta de Liberación para luchar, donde todos pueden utilizar todas sus habilidades sin restricciones, afirmó Stein. Si bien les impediría actuar temporalmente, podrían usar nuestras acciones para promover su propio régimen. Nuestras acciones podrían potencialmente hacer que las personas acudan en masa a sus enseñanzas. Hasta el punto en que actuarían con mayor fuerza de la que tienen actualmente, agregó Gentle. Entonces, no hay una respuesta correcta, dijo la brava, despeinada mientras bajaba la cabeza. Esas son simplemente las dos opciones más obvias, no todas, dijo Rin. Lo que plantea la pregunta, ¿qué estás pensando en hacer, Shirou? La atención ahora se centró en el individuo en la cocina, que tenía las manos apoyadas en el banco de la cocina, la comida que había estado preparando como una ocurrencia tardía. Toga pudo ver la mirada calculadora en el rostro de Shirou, lo que parecían una docena de pensamientos pasaban por su cabeza cada segundo. Ella estaba segura de que lo que él dijera sería lo que decidiera el grupo, sin duda con un par de argumentos que se cerrarían en el camino. Toga no pudo evitar sacudirse la sensación de que lo que él decidiera sería la razón por la que ella estaba aquí en primer lugar. Ella todavía tenía un papel que desempeñar, le gustara o no. Capítulo 70. A todos los efectos, Mirko estaba acostumbrado a recibir mensajes. Su agencia, tan pequeña como era, a menudo estaba llena de mensajes de personas que la colmaban de adoración por lo genial y fuerte que era. Muchos de estos fueron ignorados activamente, mientras que un puñado terminó en una pared de su sala de entrenamiento, recordándole de vez en cuando que estaba desempeñando sus funciones como inspiración para la próxima generación. A veces era difícil recordar que ella era un modelo a seguir cuando estaba diezmando organizaciones criminales. En ese sentido, Mirko estaba feliz con la vida que vivía. Otras agencias tenían una gran cantidad de pasantes que se empaparon de la mayoría de los requisitos de los medios, mientras que ella optó por ignorarlos en su mayor parte. Ella había intentado todo el asunto de la pasante y, francamente, le pareció una pérdida de tiempo. También ayudó que, al administrar solo un mínimo de personal en su agencia, mantuviera sus pagos financieros significativamente más bajos que las operaciones de sus pares.
Solo podía imaginar el papeleo que se requeriría para la agencia de Endeavour con su suministro aparentemente interminable de héroes del fuego de la papelera de gangas. Entonces, en lugar de pagarle a 50 personas extrañas, su personal consistía en 3 personas, incluida ella misma. En primer lugar estaba Denny, un tipo de aspecto bastante desaliñado cuya peculiaridad ni siquiera podía recordar, pero no importaba dado lo loco que era. Él no tenía ambiciones que ella conociera y si él estaba feliz de mantener su área de entrenamiento impecable todas las mañanas, ella estaba más que dispuesta a mantenerlo en su equipo básico. La otra empleada era un poco más perra, y lo decía en serio de la mejor manera posible. Kairi tenía un don de oveja que era efectivamente bueno para ser una buena almohada en momentos de estrés y molestia. Sin embargo, esa no fue la razón por la que Mirko la mantuvo en la nómina. Resultó que siendo el blanco de muchas bromas mientras crecía, Kairi había desarrollado activamente un poder único al contestar el teléfono. Ese poder único le decía activamente a la gente que lo molestara, lo que sea que buscaran, no valía la pena el tiempo de Mirko. Tal actitud era justo lo que Mirko necesitaba. Reuniones formales, solicitudes de entrevistas, acuerdos de patrocinio, tener a Kairi diciéndole activamente a todas estas personas que se enojen y la dejen en paz fue muy refrescante. Por eso fue sorprendente que mientras estaba en medio de su ejercicio matutino, Kairi la interrumpiera. «Tienes una llamada», dijeron, aparentemente molestos por tener que hacer su trabajo activamente. «¿Quién es?», preguntó Mirko, esperando que fuera alguien increíblemente importante, si Kairi se había esforzado por dejar su escritorio. «Dicen que son el tipo que te pateó el trasero». Como era de esperar, eso llamó la atención de Mirko y le hizo un gesto a su secretaria para que le diera el teléfono. Kairi, aparentemente molesta por el hecho de que Mirko no se acercara a ella, arrastró activamente los pies mientras cruzaba la pequeña distancia y le entregó el teléfono a su jefe. Mirko no dijo ninguna palabra de agradecimiento mientras miraba el objeto en su mano, dándose cuenta de que Kairi ni siquiera había puesto la línea en espera. Colocándolo junto a su oreja, habló rápidamente. «¿Qué está pasando, Shirou?» Debo decir que su secretaria suena como una delicia absoluta. Mirko se encontró haciendo una pausa, ya que definitivamente no sonaba como Shirou en la otra línea. Por favor, después de las décadas que he pasado con él, no es tan difícil imitar la voz de Shirou hasta un punto que sea creíble. No es exacto de ninguna manera, pero a través de una línea telefónica es bastante convincente. Mirko se encontró haciendo todo lo posible por desglosar lo que se había dicho, pero en cambio se centró en la parte principal. «Eres Rin Tosaka», dijo en un tono mucho más serio. «Debería alegrarme de que uno de los mejores héroes de este país me conozca». Se burló de Rin al otro lado de la línea. Mirko eligió ignorarlo. «¿Por qué me llamas?», ella preguntó. «Me comunico con usted porque creo que debe estar al tanto de lo que está sucediendo en este país y cómo elige utilizar esta información depende de usted», dijo Rin. «Sé que lo que estoy a punto de creerte puede sonar un poco ridículo, pero en tu industria estoy seguro de que has sido testigo de cosas mucho más extrañas». «¿Qué está pasando?», dijo Mirko, tratando de contenerse. No estaba segura de por qué, pero la forma en que Rin hablaba parecía irritarle los nervios. «¿Sabes mucho sobre el Frente Meta de Liberación?». Mirko parpadeó un par de veces mientras intentaba devanarse los sesos. Ella podría haber oído hablar de eso en una clase una vez, pero si le prestó suficiente atención era una historia completamente diferente. «Saltaré a las partes importantes», dijo Rin después de la breve pausa. «Básicamente, en la ciudad de Ica hay 100.000 personas que creen en la palabra de Destro y en cómo se debe permitir que todos los civiles utilicen sus poderes si la necesidad lo requiere. Esta necesidad, por si acaso, es defenderse en caso de ser atacados. He recibido noticias de que planean enemistarse con la Liga de Villanos, haciendo que ataquen su ciudad, donde si los civiles pueden derrotar a un enemigo que ni siquiera los héroes profesionales pueden, entonces su objetivo está justificado». «Eso es una locura», dijo Mirko. «Te dije que sonaba ridículo». «¿Pero qué pasa con los héroes profesionales ubicados en la ciudad?». «Corrupto. Miles de personas podrían morir. Y estarían felices de hacerlo si ayuda a su causa». «Entonces, ¿por qué me das esta información?».
Solo estoy compartiendo esto contigo porque Shirou, siendo el idiota que es, se ha encargado de detener esto antes de que comience. ¿Qué? ¿Cómo? Porque, a pesar del hecho de que con todas estas fugas de la cárcel y cientos de criminales convictos vagando por las calles, parece que solo hay una persona fuera de la liga a la que los héroes están tratando activamente de rastrear. Oh, dijo Mirko, las piezas prácticamente encajando en su lugar. Mierda. Muy bien resumido, dijo Rin. Ahora, Shirou piensa que puede salvar a todas estas personas de una muerte dolorosa, básicamente entregándose al frente de Meta Liberación, donde pueden contar una historia sobre cómo la gente común pudo capturar a un criminal buscado. Increíblemente frustrante, pero así es como cree que podrá salvar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo afectará esto al mundo después? Eso será algo sobre lo que tú y tus amigos héroes debatirán. Francamente, no me importa, pero si crees que va a ser perjudicial para la sociedad en su conjunto, entonces será mejor que hagas algo al respecto. Antes de que Mirko pudiera responder, la línea se interrumpió. Por mucho que ella quisiera decir más, puede haber sido una bendición disfrazada. Esto era mucho para asimilar y algo que podría tener ramificaciones masivas en todo el país, tal vez incluso a nivel mundial, si realmente se saliera de control. El poder de las redes sociales era una perspectiva aterradora en el mejor de los casos, todo lo que se necesitaba era que un video se volviera viral y luego, de repente, todas estas facciones en todo el mundo podrían aparecer en cuestión de días. Ahora la pregunta era, ¿qué demonios pretendía hacer? Las piezas eran bastante sencillas. Shirou iba a enfrentarse a esta gente de Meta Liberación. Su creencia de que al hacerlo estaba protegiendo a estas personas de morir era noble pero completamente tonta al mismo tiempo. Mantener a la gente con vida, incluso si eran fanáticos, era algo que valía la pena, pero el caos absoluto que sus acciones podrían causar probablemente tendría efectos mucho mayores de lo que él había considerado. Sin embargo, había dos cosas por las que tenía que ser considerada. En primer lugar, ¿cuál era la probabilidad de que esta facción aceptara activamente todo? ¿Aceptarían el regalo que se les ofreció o iría en contra de sus creencias? Si eso sucediera, ¿estaría Shirou a salvo o todo podría estropearse rápidamente? Al otro lado de todo, ¿qué pasaría si le hubieran mentido por completo? Si bien todo esto se sintió demasiado elaborado como para creerlo, no había absolutamente nada que respaldara las declaraciones de Rin. Ella no podía contactar a los héroes en la ciudad de Ica. Si eran corruptos y decían que nada andaba mal, sucedería lo mismo si activamente no había nada malo y eran inocentes. No podía ignorar la posibilidad de que esto estuviera sucediendo activamente, pero no podía simplemente convocar a todos los héroes con los que pudiera contactar en caso de que todo fuera un engaño. Mirko se agarró de las orejas con total frustración. ¿Por qué una posibilidad tan importante tenía que ser su responsabilidad? Ella acababa de planear vagar por las calles y golpear a algunos ladrones. Ahora ella tenía que lidiar con esto. Gruñendo algo incomprensible, Mirko comenzó a marcar a la primera persona que se le ocurrió. Lo más probable es que fuera la primera de una larga lista de personas a las que necesitaba llamar. Ella iba a deberle muchos favores después de esto. Rin dejó el teléfono en la mesa del comedor, sabiendo muy bien que probablemente le había causado un mundo de problemas a Mirko. Aún así, ella era joven, seguramente podría averiguar qué hacer con su soledad. Lo que eso era, bueno, francamente, no le importaba a ella. Entonces, ¿eso salió de acuerdo con tu plan, Shirou? Preguntó Rin mientras miraba a la persona sentada al otro lado de la mesa. Sabes que no tengo que decirte que actuaste perfectamente, respondió Shirou. Aún así, me gustaría que lo dijeras aunque solo fuera para mi propio disfrute, dijo Rin, lanzando una mirada cómplice a Shirou. Shirou hizo todo lo posible por no poner los ojos en blanco mientras respondía. Bien, lo hiciste perfectamente, Rin. Gracias, dijo Rin con una sonrisa juguetona. Así que supongo que estarás en camino en breve. Me iré en breve, reflexionó Shirou. No hay prisa, Mirko tardará un tiempo en descubrir con quién se pondrá en contacto y organizará un equipo. ¿Estás tan segura de que irá a la ciudad de Ica?, comentó Rin mientras se dirigía a la encimera de la cocina para servirse un vaso de agua.
Sé que lo hará, admitió Shirou mientras se levantaba de la mesa. Incluso si ella va allí y no encuentra nada, sería mejor que no hacer nada. Y vas a estar esperándola allí, la damisela en apuros, lista para ser rescatada. Tal vez, o tal vez ya haya desmantelado toda la organización desde adentro. ¿Y qué pasará si no logras cortar la cabeza de la serpiente? No tengo que cortarlo, dijo Shirou con confianza. Solo tengo que dejarlo confundido, aturdido y tal vez incluso un poco roto. Si eso significa que tengo que desmantelar su cadena de mando mientras ellos descubren qué hacer conmigo. ¿Sabes si las cosas van mal? No lo harán, interrumpió Shirou. Rin suspiró mientras tomaba e hizo todo lo posible por no romper el vaso en su mano. Este era el plan de Shirou y, aunque ella había hecho algunos ajustes, era su plan al final del día. Si se hubiera salido con la suya, probablemente ya habría estado en la ciudad de Ica con respaldo heroico a algunas horas y horas de distancia. Si él tuviera que aguantar durante un puñado de minutos contra una ciudad entera, ella preferiría eso a todo el tiempo que pudiera haber sido. Solo sé cuidado, dijo en voz baja. No te preocupes, dijo Shirou mientras cerraba la distancia entre ellos antes de darle un ligero abrazo. Todo estará bien. Será mejor, dijo Rin mientras le devolvía el abrazo, abrazándolo durante un par de segundos más de los necesarios. A Shirou no pareció importarle. Midoriya se tragó el agua que le habían dado. Los delincuentes a los que había ayudado a detener estaban siendo retenidos por la policía. Con tantos prisioneros fugitivos aún vagando por las calles, la UA había considerado oportuno ofrecer estudiantes a las agencias que necesitaban manos adicionales en la cubierta. Esta era la cuarta vez que Midoriya había sido convocado al frente, aparentemente se estaba haciendo un nombre por sí mismo. Su fortaleza fue una adición bienvenida a la mayoría de las listas, mientras que tener látigo negro disponible para contener a las personas siempre fue una ventaja. Midoriya había estado siguiendo la pista y la única persona que había sido puesta en servicio activo más que él era Ida, aunque había hecho todas sus temporadas en la calle junto a su hermano. Por el lado familiar de las cosas, Todoroki había sido solicitado varias veces por la agencia de su padre, aunque por lo que parece, se había negado en todo momento. Midoriya, junto con el resto de sus compañeros, decidió no meterse en eso. ¿Cómo te va?, le preguntó al compinche que había sido asignado a permanecer a su lado durante el transcurso del día. Lo estoy haciendo bien, Ronin, dijo Midoriya. Estaré listo en un minuto. No hay necesidad de apresurarse, se rió Ronin mientras se ajustaba el sombrero. Acabas de ayudar a acabar con media docena de criminales endurecidos, tómate un poco de tiempo para disfrutar del momento. Tienes un futuro brillante por delante y en un par de años, estoy seguro de que a nuestro jefe le encantaría tenerte en el equipo. Eso es amable de tu parte, comenzó Midoriya antes de que una onda expansiva se estrellara contra los dos cuando una figura aterrizó violentamente frente a ellos. Midoriya trató de establecerse rápidamente, pero se encontró siendo levantado por el cuello de su disfraz. Eres de los Estados Unidos. Primer año, ¿correcto? Sí, respondió Midoriya, todavía en un pequeño shock de quién era quien lo estaba levantando. Bien, vienes conmigo, ordenó Mirko mientras saltaba, sus poderosas piernas haciendo que las dos se alejaran volando. Mientras tanto, Ronin se fue en un estado de confusión, sabiendo que tenía que decirle a su jefe que su pasante del día había sido secuestrado por un héroe de los 10 primeros. Luego tendrían que decirle a la UA que su pasante del día había sido secuestrado por un héroe de los 10 primeros. Esto no iba a salir bien. Gentle erigió una barrera protectora, evitando que el ataque que había estado apuntando a su garganta golpeara su marca. La fuerza repelente hizo que el asaltante se extendiera hacia atrás, pero estaban cazando a una velocidad aterradora, moviéndose de izquierda a derecha en un intento de obligar a Gentle a cometer un error. Gentle estaba preparado, sin embargo, plantando uno de sus discos elásticos mientras saltaba hacia atrás para que el atacante aterrizara sobre él, enviándolos a salvo sobre su cabeza. Aunque tuvo que arrastrarse rápidamente hacia un lado para evitar el cuchillo de sierra que le arrojaron hacia abajo. Los combatientes se extendieron mientras se miraban atentamente, esperando la primera sacudida de movimiento para enviarlos en su camino.
En un estado de cosas un tanto extraño, fue Gentle quien dio el primer paso mientras cargaba contra Stein, construyendo y rebotando en numerosas plataformas elásticas que erigió en rápida sucesión. Mientras su ángulo de ataque continuaba cambiando con cada momento que pasaba, Stein observaba atentamente mientras sostenía su katana a un lado. Izquierda. ¿Verdad? Recta. Detrás. No, eso sería demasiado simple. Stein observó cómo el tejido de Gentle culminaba con él a solo unos metros de distancia antes de rebotar hacia arriba y por encima de Stein. Esto fue seguido inmediatamente cuando Gentle se impulsó hacia abajo, donde la katana de Stein apuntaba hacia arriba. Al ver la amenaza inmediata, Gentle tuvo que actuar con rapidez y se obligó a evadir. Sin embargo, la agudeza del movimiento hizo que su plan bien construido colapsara a su alrededor mientras rebotaba dolorosamente del suelo. Eso es suficiente, declaró Stein mientras Gentle se empujaba de nuevo a una posición de pie. Habiendo oído que Stein había puesto fin a la escaramuza, Gentle se sacudió. Estás mostrando signos de mejora, hay menos movimientos desperdiciados. Es raro escucharte dar un cumplido, dijo Gentle. ¿Eran mis movimientos tan predecibles? Por el contrario, he estado a tu lado en la batalla y te he visto sobrevivir contra un hombre cuya peculiaridad podría acabar con cualquiera de nuestras vidas con un solo toque, recordó Stein. Si no te hubiera visto en acción allí, no habría conocido tus patrones de agresión. Incluso si hubiera estado actuando más como un apoyo en ese momento, sus movimientos no cambian tan fácilmente. Tendré eso en cuenta, dijo Gentle mientras terminaba de alisarse el cabello. Si incluso una sola hebra estuviera fuera de lugar, sería de lo más grosero. Dime, este frente, ¿eran sus ambiciones buscar frutos? ¿Cómo encontrarías el nuevo mundo? Stein envainó su espada lentamente, el sonido correspondiente resonando a través del sótano que les había servido de arena. Sería una pérdida de un mundo, dijo finalmente después de pensarlo unos segundos. Reinaría la anarquía si utilizaras tu peculiaridad de alguna manera para ayudar, sin importar cuán leve sea. Podrías ser más un obstáculo ya que una docena de personas corren al frente, todas pensando que tienen lo necesario para salvar el día. Si todos quieren ser el héroe del día, se interponen en el camino del otro y, al final de todo, el que están tratando de salvar muere. ¿Serían castigados por sus acciones? Poco probable, ya que todo lo que intentaban hacer era ayudar. Entonces has pensado un poco en esto, afirmó Gentle. Desde que la bruja y yo nos enfrentamos al frente, he reflexionado sobre la existencia de un mundo así y lo he encontrado repugnante. Gentle hizo una pausa un segundo antes de hablar. Hace muchos años, vi a un hombre caer de un edificio a una velocidad que habría puesto en peligro su vida, dijo lentamente. Actué, sabiendo que mi peculiaridad podría salvarle la vida. No sabía si había un héroe cerca o no, solo vi a un hombre necesitado y actué en consecuencia. Por el resultado de mis acciones, aunque su vida se salvó, sufrió múltiples heridas y mi mundo se vino abajo a mi alrededor. Expulsión, aislamiento, no tenía nada con nadie que deseara siquiera considerar contratarme para un puesto. Todo porque actué en un intento de salvar otra vida. En este mundo que propone el frente, tal vez habría sido aclamado como un héroe por mis esfuerzos. Stein miró a su compañero villano que parecía estar atrapado en su momento memorable. Sacrificaste tu futuro, no por fama o fortuna, sino porque alguien necesitaba ser salvado, concluyó antes de comenzar a caminar hacia la salida. Quizás si las circunstancias fueran diferentes, habrías sido uno de los verdaderos héroes de este mundo. Gentle miró la espalda de Stein, reflexionando sobre lo que el hombre había querido decir con eso. Shirou se sentó en el tren casualmente, habiendo recibido una amplia litera de prácticamente todos los demás en el tren. Afortunadamente, al ser un expreso a su destino, no tuvo que preocuparse de que alguien intentara detenerlo en cada estación. Tan divertido como había sido la última vez. Aún así, su destino estaba claro y no recibiría una tibia recepción. A estas alturas, las redes sociales esencialmente habrían informado a varias personas de que se dirigía a Ciudad de Deika y que las llamadas telefónicas estarían ocurriendo por todas partes.
La policía estaría haciendo todo lo posible para organizar a los héroes de Ciudad de Deika City para que estuvieran listos para aprenderlo. Los ciudadanos de la ciudad de Deika verían esto como una oportunidad que no volvería a surgir y el frente actuaría en consecuencia. Si él fuera ellos, estaría esperando para emboscarlo justo afuera del tren, donde otros pasajeros podrían filmar todo lo que estaba sucediendo. Al hacerlo, sería cuestión de horas o incluso menos antes de que las principales compañías de noticias recibieran imágenes que mostraban a un grupo de personas normales haciendo lo que los héroes no podían. Mirando por la ventana, Shirou pudo ver el edificio principal que servía como centro de la ciudad de Ika. Rin había sido muy inflexible al describir en cuál encontraría a Redestro. Lo principal era poder llegar allí, sin ser atrapado por ninguno de los civiles que estarían empeñados en capturarlo. Solo había 100.000 personas extrañas de las que preocuparse. Deseaba poder decir que sería fácil, pero no tenía intención de causarles daño a ninguno de ellos. Él no estaba aquí para lastimarlos. Él estaba aquí para salvarlos. Entonces, cuando el tren disminuyó la velocidad a medida que se acercaba a su destino, Shirou se levantó de su silla. El maná surgió a través de su cuerpo mientras reforzaba sus extremidades, aumentando su fuerza física al punto más alto que podía. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. El mundo estalló en acción.